Una bendición poder compartir una noche más con la preciosa familia de Conquistando Corazones. Bueno, si notan un poco la voz un poco rara, estoy un poquito resfriado, de estas veces que te levantas resfriado, pero la verdad que con mucho deseo de estar con esta gran familia. Estaba en el culto esta tarde y en el culto estaba pensando en esta noche, en que Dios nos iba a bendecir, y gracias a Dios por nuestro hermano Rafa, por esa pasión con la que adora al Señor, y la verdad que es una bendición, hermanos. Quizás hoy es un día donde la gente, pues, muchos ven el fútbol y a lo mejor la gente, pues, quizá estaba deseando tomarse un tiempo para estar cómodos, pero yo doy gracias a Dios por todos aquellos que están aquí y que seguimos teniendo hambre por las cosas del Señor. Voy a compartirles un mensaje. Intentaré hacerlo tranquilo. Creo que el mensaje de esta noche se requiere hacerlo con la mayor suavidad posible, porque hoy voy a hablarles un tema que a mí me apasiona, y es la primera vez que lo voy a predicar, y me encanta no haberlo predicado en ningún sitio, porque así es una confirmación de que Dios estaba pensando en la familia de Conquistando Corazones. Vamos a ir a la palabra del Señor. Filipenses. Si escuchan las hojas de la Biblia, es que lo tengo anotado en un cuaderno. Yo suelo pasarlo a ordenador, lo suelo ver los textos mientras predico, pero esta vez tengo todas las notas en un cuaderno, y sé que Dios nos va a bendecir de una manera poderosa. Miren, vámonos a Filipenses capítulo 3 y el verso 10. Fíjense qué texto más interesante. Ya sabe, como ha dicho el tío Juan, estamos en noche de Biblias abiertas, ¿de acuerdo? Dice la Biblia, gracias Rafa, dice la Biblia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Vamos a leer el verso 11 y 12. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello de lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Verán, cuando me encontré con este texto, me llamó la atención la frase que dice, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Me hizo pensar esa frase. Y así nació este mensaje. Porque, verán, la norma por lo general es que si te pareces a alguien, pues que te parezcas a alguien imitando la vida de alguien que está vivo, o imitar su vida. Pablo decía
el apóstol Pablo decía, mira, la hermana, creo que la hermana Loles deja de escuchar mucho, no sé si a los hermanos le pasa lo mismo. Dice la Biblia, el apóstol Pablo decía, aprender de mí, como yo he aprendido de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo lo he sido y lo soy de Cristo. Mirad cuál es el resultado de mi conducta e imitar mi fe. Pero fíjate lo interesante, mirad el resultado de mi conducta, es decir, que si miran mi conducta, yo estoy vivo, y como yo estoy vivo, estoy realizando unos hechos, la gente ve mis hechos, y creo que más certero no puede ser el texto, por sus frutos los conoceréis. Entonces, mirando a una persona podemos imitar su conducta. Pero fíjate el texto tan increíble, porque no dice llegando a ser semejantes a él en su vida, que hubiera podido ser esa frase, y entonces empezaríamos ahora a analizar y a ver la vida de Cristo, pero lo extraño es que dice aquí la Biblia, para ser, llegando a ser semejantes, es decir, parecido a él en su muerte. Claro, yo me hice la gran pregunta, ¿cómo puedo parecerme yo a Jesús en su muerte? ¿Qué significa eso? ¿Significa que yo tengo que morir como murió él? ¿Significa que a mí me tienen que crucificar como le crucificaron a él? Entonces, cuando yo analizo todo esto, y la primera idea que se me viene es que si yo tengo que ser crucificado como fue él crucificado, si tengo que padecer los padecimientos que él padeció, pero después de estar meditando, he caído en una conclusión, y es lo que yo quiero transmitirles en esta noche. Cuando la Biblia dice ser semejantes a él en su muerte, es decir, nosotros tenemos que vivir de la misma manera que él murió. Y ahora vamos a ir poco a poco profundizando. El apóstol Pablo nos invita a que nuestra vida se parezca a cuando Cristo murió. Mi vida tiene que ser de la misma manera que mirando a la cruz del Calvario y viendo cómo él muere, de esa misma manera tengo que vivir yo. Y ahora aquí nos hacemos la pregunta: ¿cómo murió Cristo para que nosotros tengamos que imitar su fe o imitar su muerte para vivir nuestra vida de fe? ¿Cómo murió él? Número 1. Cristo murió perdonando a otros. Mientras Jesús estaba en la cruz, a punto de morir, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Cristo murió perdonando a otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir perdonando también a otros. Miren, alguien dijo, cuando perdonamos, liberas tu alma. Pero cuando dices lo siento, liberas dos almas. Fíjate esta otra frase. Alguien dijo,
Perdonar al que te causó una herida, en ocasiones, duele más que la herida que te causó. Pero no hay paz sin perdón. Cristo murió perdonando a otros. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de fe, perdonando a otros. Y es verdad, hermanos, que en ocasiones perdonar a una persona duele más que la herida que te causó. Pero si hay algo maravilloso es que cuando perdonas, liberas tu propia alma. Es verdad que a veces a quien te hirió no merece tu perdón. Pero ya no lo haces por él, lo haces por ti mismo. Porque de alguna manera liberas tu alma. Porque vivir con un resentimiento te hace daño a ti mismo. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate, antes sed benignos y misericordiosos. La palabra misericordia es una palabra compuesta, es miseri, de ahí viene la palabra miseria, y cordia tiene que ver con cardiología, tiene que ver con corazón. Entonces la palabra misericordia es una palabra compuesta que va a decir pasar las miserias de otros por mi corazón. Dios el Padre nos miró. Y cuando nos miró, vio nuestra miseria de pecado. Nuestra vida estaba encaminada a un infierno. Pero mientras iba encaminada a un infierno, esa era una vida de miseria la que nos esperaba. Pero a través de Cristo Jesús, el Padre pasó la miseria que había sobre nosotros, que es el pecado, y lo filtró por el corazón del Hijo, y tuvo misericordia y nos perdonó. Dice la Biblia: de esa misma manera perdonar a otros, porque vosotros fuisteis también perdonados. Antes de perdonar a alguien, piensa si nosotros merecíamos ser perdonados y si nosotros no merecíamos ser perdonados. ¿Por qué nosotros juzgamos de perdonar a los demás? Es verdad, hermanos, que como he dicho, a veces es más doloroso perdonar a una persona que la herida que te ha causado. Pero sin liberar tu alma, sin perdonar, hermanos, no vas a encontrar paz. Porque siempre va a haber ahí una espina. Mire, alguien dijo, esto me lo enseñó un pastor que tuve hace mucho tiempo, y él definió el perdón de una manera que todavía se me ha quedado grabado en la mente, y hace de esto muchos años. Él dijo: ¿cómo saber si he perdonado? Dice: cuando cuentas la historia que tanto te dañó y ya no te cause dolor en tu corazón, es señal que le has perdonado. Y es cierto que cuando uno perdona, al liberar tu alma, no queda resentimientos, no queda rencores, lo sacas todo fuera. Pero el perdón, escúchenme bien, no implica la misma relación, porque a veces cometemos muchos errores. Perdonar no implica
Cuando una amistad es dañada por una traición, por una ofensa, por un dolor muy grande, una cosa es perdonar. Y eso es algo interno. Y Dios sabe si has perdonado de corazón. Y luego está la otra parte. Cuando se arregla el problema interno, que es sacar ese dolor de tu corazón y poder contar una historia y no dañarte ni sufrir con ella, señal que lo has perdonado. Y ver a una persona y no pensar mal, ni sentir nada raro que vaya en contra de mi vida cristiana, eso es una señal que has perdonado. Pero ha quedado una amistad hecha a pedazos. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Entonces el cristiano tiene que ser misericordioso, tiene que ser benigno, pero también tiene que ser sabio. Porque en ocasiones quien te dañó es tinieblas. ¿Y qué comunión hay la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión Dios con Beliel? Entonces, en ocasiones, hermanos, se rompió tanto lo que te unía, que cuando has arreglado lo interno, lo externo todavía sigue roto. Y eso también tiene un proceso. Pero Cristo murió perdonando a otros. Nosotros tenemos que vivir perdonando a otros. Número 2. Cristo murió salvando a otros. O incluso, fíjate, salvando a otros de la soledad. Podríamos decir que Cristo, mira, Cristo murió salvando a otros. Aunque esto no tenga un orden de cómo Jesús dijo las palabras en la cruz, pero el orden de los factores no altera el producto, se dice. Y Cristo murió, número 2, Cristo murió salvando a otros. A uno de los ladrones que estaba con él crucificado, uno le injuriaba y el otro dijo: no tienes temor. Él le miró con ternura y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo, con esa mirada de ternura, le dijo: hoy estarás conmigo. O de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo murió salvando a otros. Nosotros tenemos que vivir salvando a otros. Qué satisfacción cuando predicas a alguien, o por tu amor, tu cariño, otros son salvos y vienen a los pies del Señor. Qué satisfacción más grande. Oskar Schindler, el que, no sé si alguien ha visto la película, una película impresionante, está basada en hechos reales, y Oskar Schindler dijo: quien salva una vida, salva al mundo entero. Y es que si hay una satisfacción, si hay una felicidad, es poder atender a alguien, es poder hablar a alguien de él. Y más satisfacción es cuando ves que el resultado de lo que has hecho, ves a esa persona a los pies de Dios. Por eso, miren, hermanos, si hay algo que yo siempre intento hacer, es que cuando viene alguien que no conozco o que yo sé que viene a la iglesia por primera vez, yo, si es necesario, bajo del púlpito, si estoy ministrando o me acerco, si estoy haciendo algo, dejo lo que tengo que hacer y voy a recibirle, porque no sé si acaso por el recibimiento que yo le doy ve el amor de Dios, y si esa persona, viendo el amor de Dios, se queda y es tocada y es salvada. A veces creemos que Dios va a descender y le vamos a ver en forma visible, pero te voy a decir algo, conquistando corazones, aprende esto, por favor. Cuando Dios quiere abrazar a alguien, usa los brazos de sus hijos. Cuando Dios quiere hablar a alguien, usa la boca de sus hijos. Cuando Dios quiere estrechar la mano a alguien, a menudo usa las manos de sus hijos.
Cuando Dios quiera abrazar a alguien, usará tus brazos, porque Dios disfruta usándonos a cada uno de nosotros y mostrando el amor de Jesús hacia la gente que lo necesita. Hay gente que viene a nuestros cultos, hay gente que nos rodea, que quizás vemos en el trabajo, que quizás vemos por la calle. Hay gente realmente dolorida, destrozada, y quién sabe si un abrazo, si en ese abrazo, en ese saludar, en esa manera de dar testimonio, Dios no está obrando detrás. Quien salva un alma, decía Oscar Schlinder, quien salva una vida salva al mundo. Es una satisfacción predicar el reino de Dios. Es una bendición la que se nos permite, hermanos, el poder exclamar como hijos de Dios, como salvos, el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje normal. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Aquel del barrio, que nadie apuesta nada por él, que normalmente nadie se quiera juntar con él, que supuestamente no tiene futuro, para él es que está hecha la iglesia. Yo dije, hermanos, he estado diciendo últimamente, he estado visitando muchas iglesias, y allí es donde voy y tengo la oportunidad, lo digo. Y dije, hermanos, en varias iglesias siempre intento, hermanos, lanzar esta frase, y yo les digo: la iglesia, ¿sabes para quién está creada la iglesia? La iglesia está creada para el peor del barrio, para el traficante, para el borracho, para el adúltero, para el peor de todos está creada. ¿Para qué? Para que cuando vengan aquí se encuentren con el amor de Dios y cambien, y el traficante deje de traficar, y el adúltero deje de adulterar, y el que echa maldiciones deje de echar maldiciones, y el pecador deje de pecar, porque la iglesia está para eso. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, no es un teatro donde van los santos a entretenerse. La iglesia es un hospital donde van los enfermos pecadores a ser curados. Cristo murió salvando a otros. Vivamos nosotros salvando a otros. Cristo murió ayudando a otros, preocupándose por los demás. Y le miró a María y le dijo: María, he ahí tu hijo. Y le miró a Juan y le dijo: Juan, he ahí tu madre. Cristo murió ayudando a otros. Nosotros tenemos que vivir ayudando a otros. Martin Luther King decía: la pregunta más urgente y persistente en la vida es: ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Estás ayudando a alguien? ¿Ayudas a alguien? Hay gente que necesita nuestra ayuda. Hay gente muy necesitada. Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hay mucha gente necesitada. A mí me sorprende cada vez que hablo con algunos hermanos y que bajan a la iglesia y que aparentemente tienen una vida feliz, pero hay un momento en que abren su corazón y te das cuenta lo necesitado que están. Que bajes a la iglesia no significa que no estén necesitados. Hay gente que nos rodea, hermanos, que está muy necesitada. Vivimos un tiempo de necesitados. Gente que nos rodea, gente que está en los cultos todos los días con nosotros, en el trabajo, gente necesitada. Tienes que ser como ese samaritano. Siempre tienes que llevar un poco de aceite, un poquito de vino y también unas vendas, porque no sabes cuándo, descendiendo de Jerusalén a Jericó, pues te encontrarás con un herido.
Siempre tienes que tener recursos. Tienes que vivir fresco en el Espíritu y siempre estar calibrado con el Espíritu Santo, vivir en comunión con Él. Cuando digo vivir en comunión con Él, no me refiero a que vivas de rodillas todos los días y a todas las horas. Esto no es el camino de Santiago, vivir en comunión con Él. Es que le tengas en mente siempre, que cuentes con Él para todo. Que vayas en el coche y vayas hablando de Él, o vayas pensando, o medites en la palabra del Señor, o que escuches la Biblia en audio, que es muy bonita, y si lo ponen ustedes dramatizada, aún más bonita, porque meten sonidos, y cuando habla una mujer meten la voz de una mujer, y cuando hablan un hombre meten la voz de un hombre, y de alguna manera, hermanos, las escrituras se amplían, y ves, escuchas la Biblia, pero se amplía frente a nuestra mente, hermanos, y es algo maravilloso, o que estés escuchando alabanzas, o una predicación, hermanos. Eso es un samaritano teniendo siempre un poco de aceite, un poco de vino y un poco de vendas. Nunca sabes cuándo te puedes encontrar con un herido en el camino. Quiera Dios que no nos convirtamos, que hay un síntoma que es el síntoma del pasotismo, es pasar de todo. Pasan de todo. Hubo un fotógrafo, no recuerdo el nombre, recuerdo su apellido, que es Carter. Ganó el premio Pulitzer a la mejor fotografía del año. Ustedes seguramente la han visto alguna vez, un niño en el África, desnudo, pequeñito, muy delgado, y estaba tirado o está casi tirado en la tierra, y hay un buitre que le está observando. Y resulta que fueron al campamento unos guerrilleros, tuvieron que marcharse y cogieron a Carter y lo montaron en un helicóptero, y antes de subirse él fotografió, plasmó esa escena. Y cuando fue a Estados Unidos, la publicó el New York Times, ganó mucho dinero, y ese año ganó el premio Pulitzer a la mejor fotografía del año. Un niño desnutrido, a punto de morir, y un buitre observándole a lo lejos, esperando a que muriese para ser comido. Ganó muchos premios, saltó a la fama. Un año después que él ganara el premio Pulitzer y saltara a la fama, se quitó la vida. Él dejó una nota a su hermana y dijo: desde el día que fotografié a aquel niño, no he podido dormir, porque yo he ganado mucho dinero, fama, pasaré a la historia. ¿Cuántos desearían tener un premio Pulitzer? Yo lo he tenido a costa de el dolor de los demás, del dolor de un niño. Me dio tiempo a fotografiarlo, me hubiera dado tiempo también de haberlo cogido. Una y otra vez en mi mente se veía la imagen de un buitre devorando a ese niño. Se suicidó, él nunca supo que aquel niño no murió, sino que lo cogieron a tiempo y el niño vivió, pero él nunca lo supo. Pero el ver a un necesitado y no hacer nada lo atormentó. Haz todo lo que puedas, ayuda a todos los que puedas, que no te importe si te recompensan o no, da igual, que no te importe quien te vea, los aplausos, da igual. Ayuda, haz bien, da igual. Decía Oscar Linder en la película, después de haber salvado a tantísima gente, iba llorándose porque se dio cuenta que tenía su alianza, un anillo, y entonces él, entre llanto, después de haber salvado a tanta gente, cuando se despedía,
de algunos judíos decía: este anillo hubiese comprado a 1 o 2 más, hubiera podido salvar a 1 o 2 más, y se iba atormentando. Hoy día es un héroe. En Israel lo aman y visitan cientos de judíos, visitan su tumba todos los años y recuerdan que ese hombre realmente ayudó a todos los que pudo. Entró en la Alemania nazi sin nada, hizo una gran fortuna y se gastó todo lo que tenía para salvar a gente que le necesitaba. Cristo no solo murió ayudando a otros, Cristo murió, y a ver si puedo explicarlo, expresando su necesidad. Él dijo: tengo sed. Al decir tengo sed, expresó su necesidad. Él tenía sed. Pasó algo curioso, y es que había junto a los pies de la cruz, y dicen que mojaron una esponja. Unos dicen vino mezclado con miel, otros dicen vinagre mezclado con hiel, y otros dicen la Biblia se contradice. Pero no hay contradicción, sino desconocimiento. Y unos dicen que era vino o era vinagre, eran ambas cosas, es lo mismo. Y uno dice, no es lo mismo el vinagre que el vino, ya. Ahora no es lo mismo, pero en el siglo I sí era lo mismo, porque ¿cómo se hacía el vinagre? Dejaban que el vino se echase a perder. Y cuando el vino se echaba a perder, se avinagraba. Y entonces lo usaban como vinagre. Era un licor vinagroso, y a eso le llamaban vinagre también. Entonces, que sea vino o sea vinagre realmente era lo mismo, porque no dejaba de ser eso, vino, pero vino avinagrado. Y también había ahí unas especias, y al escuchar tengo sed, al expresar su necesidad, alguien le acercó, y él, cuando se dio cuenta, no quiso beberlo porque quiso estar lúcido. Decidió no aislar su dolor, no rebajar el dolor por amor a nosotros, pero él murió expresando su necesidad. Tienes que vivir dejándote ayudar por los demás. Es verdad que hay gente mala, pero hay gente muy buena, y expresar tu necesidad en ocasiones es muy bueno. No cometas el error que cometió Jacob, que cuando él pensó que José había muerto, dice, y vinieron sus hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. No cometas ese error de poner un escudo en tu corazón y cerrarte a los demás. Cristo se dejó ayudar por otros. Jesús no despreció la ayuda de Simón de Cirene. Cuando le obligaron a llevar la cruz, él no dijo, quita, me estorbas. No, él no despreció esa ayuda. Cuando él estaba en el Getsemaní y vino un ángel y le fortaleció, y seguramente fue con palabras, él no despreció la ayuda. Él no dijo al ángel, fuera de aquí, no quiero hablar con los demás, no quiero hablar con nadie. Él se dejó ayudar. Tienes que vivir en ocasiones dejándote ayudar por otros, porque no eres un superhéroe, porque a veces como humanos pues las fuerzas flaquean, y a veces es bueno ir a alguien. Alguien dijo, no hace falta que seas popular, búscate 2 o 3 que vean lo que tú ven, que sientan lo que tú sientes, que amen a Dios como tú amas, suficiente. Cristo murió aclamando al Padre, y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió aclamando al Padre. Salmo capítulo 55 y el verso 16 es precioso. Salmo 55,
verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Cristo murió aclamando al Padre. Nosotros tenemos que vivir aclamando a Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de oración. Nunca tenemos que descuidar nuestra comunión con Dios. Yo no sé si les he compartido esto alguna vez. Yo todos los años me compro una agenda que únicamente escribo si he orado o no he orado ese día. O más bien he tenido comunión con Dios. Pero tener comunión con Dios no implica ir al culto. Es más, tener comunión con Dios no implica, esto es algo personal, ni tan siquiera predicar. Fijaros, yo he determinado en mi vida que tener comunión con Dios es ir a Dios, a tener comunión con Él sin necesidad de tener que predicar y sin necesidad de ir a un culto. Es decir, es un momento a solas con Dios donde no entra nada, ni el servicio, ni predicar, ni cultos. En ocasiones he venido, yo trabajo de 9 a 3 de la tarde, he venido a las 3 de la tarde, apenas he comido, me he cambiado y he tenido que irme porque quizá a lo mejor pues Valladolid me pilla 2 horas y media para llegar pronto, he tenido que ir. Ese día he llegado allí, he estado con los hermanos, hemos estado hablando de la Biblia, me han dejado en el hotel, hemos predicado, luego me han llevado a cenar, ha habido otro culto. Cuando he llegado al hotel ya habían pasado las 12 de la noche, entonces yo he tenido que poner en mi agenda, hoy no tuve comunión con Dios. Dice, pero vamos a ver si has predicado mensajes, si desde que has pisado Valladolid no has parado de hablar de Dios y de la Biblia, y en el culto habéis orado y luego en el otro culto también. Pero eso es una filosofía personal en mi vida cristiana. Pongo, hoy no tuve comunión con Dios. No implica nada. Es igual que yo sirva, que predique, da igual. Tengo que tener un momento a solas con Él. Y a fin de mes yo he hecho cuentas, los mensajes que he predicado ese mes y los días que he tenido comunión con Dios y los días que no he tenido comunión con Dios. Y en base a un mes, el siguiente tiene que ser mejor. No me puedo permitir el lujo de bajar, de orar menos. Puedo permitirme el lujo de predicar menos. Puedo permitirme el lujo de servir un mes menos. No me puedo permitir el lujo de rebajar mi vida de comunión. Porque yo tengo que vivir aclamando a Dios siempre. Cristo murió, y ya con 2 detalles terminamos. Cristo murió obedeciendo al Padre. Él dijo, consumado es. Él terminó la misión para la cual había venido a la tierra. Tetelestai, todo ha sido terminado. Él murió obedeciendo al Padre. Nosotros tenemos que vivir obedeciendo a Dios. Y la obediencia no siempre implica entendimiento. A veces no entiendes. Pero es que nuestra obediencia no descansa en entender a Dios. Nuestra obediencia descansa en serle fiel a pesar que no lo entendemos. Por eso yo te invito a que nada te frene, a que nadie te frene, a que nada ni nadie te estorbe en tu camino. Obedece a Dios. Y termino. Cristo murió, dejando su vida en las manos del Padre. Y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió encomendando su vida a Dios.
nosotros tenemos que vivir encomendando nuestra vida a aquel que está sentado en el trono y que es soberano. Y como dije el otro día en la iglesia, uno de los atributos que me apasiona de Él es que Dios sea soberano. Porque si Él es soberano, a mí no me acontece nada que Él no dé permiso. Descansa en la soberanía de Dios. Que Dios sabe todas las cosas. Vive encomendando tu vida a las manos del Señor. Ahora cobra más sentido el texto que hemos estado leyendo al principio. Filipenses capítulo 3 y el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte, conquistando corazones. Vive de la misma manera que Cristo Jesús murió. Bendiciones, y ha sido toda una bendición haber predicado esta noche la santa palabra del Señor. Un abrazo y un beso para todos.